Hola a todos, buenas noches, sean bienvenidos a un programa más, Basta Creer. ¿Cómo está mi esposa? Estoy muy bien. ¿Por qué no estaría bien? Tiene una cosa así, ¿quién me dio? Bueno, fui yo. Qué maravilla. Entonces tenemos aquí el SOS y SOS y el WhatsApp, donde usted puede escribir y llamar, hacer varias cosas. Una de ellas es hacer preguntas. No sé si tenemos la placa de hacer preguntas. Aún no lo tenemos, pero bueno, cuando tengamos vamos a poner. Envíe sus preguntas para el apóstol. Yo ya tengo algunas que son de ayer. Llegaron al final de ayer y ya voy a responder. Y usted hoy también puede hacer sus preguntas. Y si yo sé, respondo. Si no sé, también respondo. Muy bien. También tenemos aquí al Team Curiacos que va a escoger una música dinámica de fe. ¿Cuál va a ser, Samara? No me dejaré mover por lo que veo. Qué maravilla, vamos ahí. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida que parecem difíceis de vencer. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Gente virá para te dizer que desta tu não irás sair. Desta tu não irás sair. Mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Maravilla. Entonces nosotros ya decidí que vamos a volver a la fecha inicial de la convención. Voy a pedir que ponga aquí, convención de fe, 17 a 22 de agosto. Agosto 2020. La fe que vence al mundo, y usted va a venir y va a recibir una dosis de fe y el diablo va a ver estrellas. Y habiendo un tuyal lindo, mayor, vamos a tener aquí una celebración fantástica, vamos a tener comunión, vamos a tener campismo. Tenemos un campo grande que va de aquí hasta Marruecos, una maravilla. Da para bastante gente. También yo quiero mostrar una placa que dice si a usted le gustaba tener un grupo familiar en su casa. ¿Le gustaba tener un grupo familiar en su casa? Entonces la idea es lo siguiente. Hay mucha gente que vive lejos, en un país donde hasta ni tenemos iglesia. Puede mirar para mí ahora. Y si le gustaba tener un grupo familiar en casa, le gustaba tener alguna cosa de Dios y después con eso, hasta quién sabe, vamos a aumentar, vamos a tener una iglesia. Bueno,
Entonces, ayer ya recibimos 7 pedidos en varios lugares y por lo tanto continúo abierta la propuesta porque tenemos muchas maneras de hacer eso. No solo vamos a decir a través de Skype o a través de Internet, de los programas, de los canales, pero también entrenar personas, usted mismo, para ser un líder oficial nuestro y dar la palabra de Dios. Nosotros vamos a acompañar y así usted va a ser un servo de Dios. ¿Cómo la persona puede inscribirse? Ahí Bruno ya va a explica ahí. Tenemos en el programa Basta Creer, en el site Basta Creer. Diga Bruno. Estamos aquí en el site Basta Creer. La persona puede venir aquí abajo donde dice ser miembro de grupo familiar. Clicar aquí. Va para atrás. Deberías poner esta foto. ¿A quién le gustaba tener un grupo familiar? Es una placa bonita, es verdad. Ahora esa placa hoy dice sea miembro de un grupo familiar. Y la persona llega ahí, se inscribe y tiene ahí, le gustaba tener un grupo familiar en su casa. Exactamente. Entonces la persona pone aquí el nombre. El email es opcional, un contacto es necesario para poder entrar en contacto. Después, ¿cómo hace con él? En este caso, el contacto es necesario para llamar a la persona. Pon mi cara. Chao, chao, Bruno. Entonces, es un proyecto muy bonito. Porque el grupo familiar es una reunión. Explica, Cristian. Un grupo familiar es una reunión en la mitad de la semana. En la casa de un hermano. Es una reunión, un grupo familiar. Martes y miércoles a la noche. En casa de alguien y nosotros entrenamos a alguien que puede ser dueño de la casa u otra persona. Se canta un poco, se lee la Biblia, tenemos un manual. No sé si tengo aquí el manual del grupo familiar. Él ya tiene. Está aquí. Tenemos 2. Uno que es para el líder, que tiene muchas cosas para estudiar y aprender. Y otra para las personas que pueden acompañar. Y tenemos 52 lecciones, una para cada semana del año. Es muy gracioso. La persona lee la Biblia, ora, bebe un café, también puede hacer preguntas y todo eso. Muy bien. Ahora vamos a ver preguntas. Ayer personas que hicieron preguntas. ¿Cuál es la placa? Hay una placa. Haga su pregunta, ¿no? Ya pasamos. Es esta. Envíe sus preguntas. Entonces, ayer hicieron varias preguntas. Una de ellas dice así. ¿Es normal que una persona sea poseída por un espíritu y después decir que tiene revelaciones de Dios? Él puede decir lo que quiera. Puede decir que vive en la luna, que fue a Marte y ya volvió, que visitó un primo. Puede decir lo que quiera, pero eso es imposible. Una persona tener demonios y después usarse de esa persona para dar revelaciones y sueños, eso no existe. Existe, las personas tienen revelaciones que son falsas, sueños falsos del diablo. Es eso que pasa. Y la persona, ¿sabes por qué la Biblia está al contrario? Pero, por ejemplo, la Biblia dice así, probad los espíritus que son de Dios. Entonces la persona está con demonios y después dice que Dios dijo esto. Es evidente que no es lo correcto. Princesa, creo que no quería decir el nombre de ella. Estoy jugando juego de suerte, es pecado. Es una equivocación porque pecado, no estoy viendo que sea un gran pecado, pero no es así que Dios bendice. Después, muchas veces la persona es viciada en eso y ahí es un problema, es un peligro. Aquí es fuerte. Marcos dice así. El apóstol fuese presidente, ¿qué cambiaría?
Yo creo muy difícil ser presidente porque no me iba a rebajar a dejar de ser un siervo de Dios para ser presidente. Pero vamos a suponer esa hipótesis. ¿Qué haría? Primero, diría ya al pueblo lo que iba a hacer. Y después, ¿qué hacía? Iba a sustituir jueces que son corruptos, que no obedecen a la Constitución, no ayudan al pueblo. Iba a mandar rever todos los contratos con entidades privadas y públicas y también con entidades del extranjero y ver lo que era verdadero, lo que era falso, y mandaba aplicar las leyes sobre esa gente y obligaba que fueran juzgados de la misma manera que el pueblo es juzgado. Después, yo anunciaba una cosa muy interesante, que es lo que Mandela hizo hace bastantes años atrás, cuando él ganó las elecciones. Anunciaba a todo político, todo juez, personas de ese calibre que tenían 1 año o 6 meses para admitir sus pecados, porque después iba a mandar a averiguar las cosas. Quien fuera a confesar sus pecados, quien no fuese estará condenado. Fue así que África del Sur hizo, y ese procedimiento es 100% bíblico, porque cuando todo aquello acabó, la maldad acabó, Mandela con el obispo Tutu tuvo una posición bíblica para sanar la nación, para que las personas que estaban oprimidas durante años y años sobre aquel régimen malo, racista, de esclavitud, para que el pueblo haga las paces. Portugal aparenta estar en paz, pero no lo está. Hay mucha gente revoltada contra tanta poca vergüenza que sucede en Portugal. Las noticias que vemos son pagas por el Estado para las empresas decir lo que conviene y esconder lo que no conviene, y por eso que tienen muchos esquemas que nosotros sabemos perfectamente, y eso es lo que haría. Era muy probable que quizás muchos querían, pero bueno. Edna, buenas noches. Buenas noches. Diputado Andrés Ventura, en muchas de sus entrevistas dice que la Constitución solo impide. ¿Qué el apóstol piensa de eso? Creo que él es un hombre de Dios. Yo ya lo conocí. Él es un hombre sincero. A mí me gusta eso, pero la Constitución no impide. Es el mejor documento que tenemos para defender al pueblo, solo que no se aplica. No se aplica, y porque decía un juez del top hace mucho tiempo, y otro la misma cosa, varios, que ni siquiera el 10% se hace. Ese es el problema. Un país como Portugal se llama democrático. El Estado de Derecho quiere decir que actuamos por leyes y nadie por encima de la ley, y la ley es igual para todos. Quiere decir que el Estado democrático, los dueños del país, es el pueblo. Cada uno tiene una acción como si fuera una empresa, y nosotros somos los dueños. Y que el gobierno es nuestro funcionario, nosotros somos funcionarios del pueblo público, y los jueces son obligados a defender nuestros derechos. ¿Está viendo? Desde el juez del Tribunal de Cuentas, para verificar que el gobierno no roba el dinero al pueblo, no usa el dinero para beneficios que todos vimos que ya usan. Dan dinero a entidades privadas, escondidas, bancos, etc. Esos jueces son criminales. ¿Está viendo? Porque no deberían permitir eso. El Tribunal Constitucional tiene la tarea de garantizar que la Constitución es defendida, pero no lo es. Hay jueces honestos que saben que no es, enseñan que no es,
y nosotros no tenemos la constitución funcionando porque con certeza 75% de los problemas de los portugueses desaparecían en poco tiempo. ¿Qué más tengo aquí? ¿Tiene una ahí? La pregunta es, ¿cómo lidiar con los sentimientos de la adolescencia? Ya no me acuerdo lo que es ser adolescente. Agárrese a la palabra de Dios, quédese firme. ¿Qué tienes que decir? La persona se debería dejar guiar por los sentimientos. Sentimientos son sentimientos, pero la voluntad es otra. Entonces la persona puede optar para no seguir los sentimientos. De repente la persona siente rabia y agarra un machado y mata al otro. Entonces es mejor no obedecer al sentimiento. Va a ir a una tienda y tiene un sentimiento de robar el traje. Es mejor no. Es toda la misma cosa. El adolescente es muy sujeto a sentimientos. Los sentimientos comienzan, pero es preciso controlar los sentimientos por la voluntad propia. ¿Está viendo? Nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y por lo tanto, hoy en el mundo mucha gente vive en la carne. Y eso trae mucha suerte de disparate y se perjudica al mismo. Mucha gente ni siquiera controla los pensamientos. Habla todo lo que viene a la boca y etc. Y ahora vamos a oír un testimonio de los muchos que recibimos de Vera. Hola, soy Claudia y hago parte del SOS de Basta Creer. Vera cuenta que había hecho un pedido de oración por su patrona, que tenía una infección en los riñones. El apóstol oró por ella ayer y hoy recibió una llamada diciendo que su patrona estaba curada y tenía el alta para mañana. A ella le agrada la patrona. Ayer oró por la patrona que tenía problemas en los riñones. Dios escuchó las oraciones y entonces la señora fue sana. Es un testimonio maravilloso porque dice dos cosas. Lo primero es que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, sana siempre. Y después que un empleado de una empresa es un siervo, en este caso una sierva de Dios, que está haciendo un trabajo fantástico que es orar por los enfermos. Y es una forma de evangelizar. Y la persona, al final fui sanada, Dios existe. Es muy bonito. Muy bien, tenemos más testimonios. Hola, mi nombre es Isaac y colaboro en el equipo del SOS. Un señor cuenta que su abuela comenzó a sentir muchos dolores en el brazo repentinamente y también creció un hueco en el brazo, no consiguiendo levantar nada con aquella mano. Pero en la semana pasada, cuando estaban viendo el programa, colocaron la mano en la TV con fe. Y hoy, cuando fue a ver su abuela, ella dijo que ya estaba todo bien y que quien realmente tiene fe en Dios puede ser sanado de todo. Este testimonio también es muy bonito. Yo como hombre de Dios tengo muchas experiencias de oír que personas tienen bultos, tumores. Bueno, nosotros oramos y Dios responde. Me hace acordar de las preguntas que hicieron ayer. No sé bien, pero que tienen que ver con lo siguiente. ¿Por qué? Alguien preguntaba así. ¿Por qué en la iglesia Maná, cuando el apóstol ora, cuando el obispo ora, las personas son sanas? Y yo estoy en otra iglesia y aquello no resulta nada. Me hace acordar a la hermana Luisa. Hace muchos años atrás venía al domingo a molestarme porque era falso. Yo decía que Dios sanaba y era mentira porque ella conoce no sé quién que murió, que oró y que no funcionó. Yo conozco a Jesús que funciona. Entonces todos los domingos, una vez por mes, un día ella fue allá y yo ya estaba cansado. Daba un abrazo y bueno, ya va. Y esa vez dijo, no, yo vengo para recibir mi sanidad. Yo dije, pero yo soy un falso profeta. Estoy mal.
voy para el infierno. No, 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 de esta vez no. Entonces, ¿qué pasa? No, en mi iglesia nadie cree en sanidad divina y yo vengo aquí para recibir mi sanidad. Y no es que fue sana. La única vez que lloré sin fe y aún mejor que Dios no se movió por aquello que yo sentía. ¿Y por qué hay cosas así? Porque hay ministerios que son una bendición, pero no tienen fe, o no tienen unción, o lo que sucede es lo siguiente. Hoy mismo voy a continuar hablando de otras leyes de Dios que trabajan en conjunto con fe. Es la ley de autoridad y sumisión y la ley, por ejemplo, del poder que hay en las palabras. Si la persona puede ser líder, obispo, pastor, pero si no está operando según las leyes de autoridad y sumisión, no tiene ninguna autoridad. Él puede dar órdenes a la enfermedad para desaparecer, al demonio para salir, pero no sucede. ¿Por qué? Él no tiene autoridad. No está haciendo lo que debe hacer conforme a esa ley. Por eso es que, por ejemplo, el centurión, que ni siquiera iba a la iglesia ni decía aleluyas, habló de tal manera diciendo que él andaba debajo de autoridad, vivía de acuerdo con los principios de autoridad, y Jesús se admiró y dijo: nunca había nadie que tenga tanta fe. O sea, fe está conectada con autoridad. Esto es para decir que las sanidades son verdaderas, son de Dios. Dios sana de verdad. Y yo, mi mujer o un obispo, somos apenas los que ponen la mano, pero Dios es quien pone el poder. ¿Y por qué Dios pone en algunos ministerios y en otros no? Es eso que estoy enseñando. Para decir que, gloria a Dios, que los hermanos creen en Dios y que estamos en un lugar donde Dios está. Muy bien, uno más. Hola, soy Martina y ayudo en el call center de SOS. Carlos de Brasil cuenta que trabaja con un taxi hace 3 años y hace unas semanas han sucedido milagros sobrenaturales en su vida y tiene clientes como nunca tenía. Exhortó a todos a ser fieles, independiente de la crisis, porque él también es siempre fiel. Este hermano, Carlos, tiene un taxi. Está experimentando lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque él aplica las leyes de Dios. Él reconoce que es sobrenatural. Entonces vean, es la misma cosa. Él está en un ministerio donde Dios está. Él es fiel a Dios y aplica las leyes de Dios y funciona. Es impresionante, ¿no? Él es fiel y Dios es fiel. Es impresionante. Maravilloso. Más. Hola, mi nombre es Rita Pinto y pertenezco a la iglesia de Chávez. Vengo a contar el testimonio de una hermana que es Lidia. Quería comprar una casa propia, pero el diablo siempre traía impedimentos. O porque el marido no le gustaba, o porque a veces decidía querer comprar una en otro sitio, o donde no había una iglesia cerca. Esta hermana se rehusó a quedarse sin iglesia. Ella siempre fue fiel a Dios en sus diezmos y ofrendas. Y antes de esta pandemia, ella estaba sembrando por promesa de fe del apóstol. Conclusión. Durante este periodo, el marido decidió comprar en la ciudad donde ya vivían y el vendedor concordó con los términos. Dios nunca falla cuando somos fieles. Este testimonio también es lindo. Aquí de Rita de Chávez, porque esto tiene que ver con el título que voy a dar cuando hable un mini mensaje sobre finanzas. El dinero del creyente transfiere riqueza de los injustos para nosotros. Transfiere riquezas. Dios llama de ímpios, injustos, porque todos pecamos. Porque es un ladrón, porque, bueno. Entonces, Dios transfiere riquezas, da una casa
Millones de personas están sin dinero, están muriendo con el COVID-19. Y también es porque ella nunca aceptó tener una casa que estaba lejos de la iglesia. Ella no se dobló. Tiene que tener acceso a la casa, a la iglesia. Hay un caso de un testimonio porque la persona piensa que, bueno, Dios está conmigo y Dios no está. Dios está en su casa y nosotros tenemos que estar en la casa de Él. Fueron engañados, quedaron sin dinero, le robaron, en fin. Pero esta hermana realmente fue sabia, ¿no? Ella insistía, yo tengo que tener una iglesia cerca de mi casa nueva, si no, no voy. Muy bien, muy bonito. Vamos a oír una música de fe. A palavra de fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva-o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Y ahora vamos a ver fotos. ¿Tenemos fotos? Aquí, traducción para ruso. Maravilla. Esta es Sina. Aquí, jóvenes regional rusos, todos misioneros. Aquí la iglesia rusa, todos los rusos. Miren los miles misioneros. Qué bonito. Consagraciones 2019. Qué lindas están. Y aquí, de madera, un gran abrazo. Más que vencedores. Regional de Chaves, Bélgica. Chicas jugando fútbol, pero quien mandó fue a Ronaldo. Iglesia de Manchester, campaña de evangelización. Muy bien. Y aquí, un abrazo de Inglaterra. Aquella de... ella ahora está aquí. Un abrazo para la misionera Alejandra. Está trabajando. Mira, ahí está alguien, tiene algún tiempo, en los 90. ¿Cómo estabas delgado? Bautismos. Y aquí, grupo familiar, iglesia de Covilhã, Duarte Nunes. Aquí ya hay una torta de naranja, de Inglaterra. Yo quiero pudín. La torta acabó ayer, fue hoy. Fue allá el obispo Pedro, fue mi hijo, mi hija, mi yerno, nuero, no sé qué es. No quedó nada, yerno. Bueno, pudín de natas de Manchester. Y aquí, feijoada. No, creo que es gracioso. Y esto aquí, saludos cordiales de Inglaterra. Y aquí, joven espontáneo, regional de Ribeirão Preto, mandó Víctor para celebrar nuestra convención de fe. Gloria a Dios. No hacemos años cualquier día. Tenemos ahí almuerzo en casa.
Iglesia Maná de Amadora envía un gran abrazo. Festeja 58 años de casado y continúa firme y nació un bebé. No. Buenas noches, soy Mateos. Quiero mandar un beso para el apóstol y su esposa. No pierda ningún basta creer. Mateos, ven a mi casa. No. Mira aquí. Aquí escribe João, misioneros de Benguela, Angola. Y tenemos varios países, Turquía, India, Arabia Saudita y Cuba. Cuba otra vez. ¿Qué tal, hermanos? ¿Todo bien? Mi español es perfecto. Y también tenemos una pregunta. No sé si es esta o si es otra. Teníamos una ahí arriba. ¿Dónde está? No sé qué hiciste a mi celular. ¿Escondiste? ¿Tú no sabes dónde está? Pregunta. Mi pregunta es sobre el yoga. ¿Es bueno o no? ¿Puede o no puede practicar yoga? Mi respuesta es, el yoga parece que es apenas una cosa de gimnasio, pero no es. Siempre invoca ciertos espíritus. Otra pregunta. Duarte de Covilhã. Señor apóstol, Adán y Eva fueron para el cielo o para el infierno. Eso está bueno. No, fueron para el cielo. Porque fueron para el cielo. Bueno, no tiene explicación. Todavía no hablé con ellos. Otra pregunta. Alex de Luxemburgo. Áspida. Es una torta de manzana. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que tenemos a Dios de nuestro lado, aquellos que no matan, matamos nosotros. Significa também que nós adquirimos autoridad. que perdemos cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Cuando Adán nació, Dios hizo a Adán y después hizo a Eva. Dios les dio toda autoridad sobre la tierra y todos los animales se sometieron a él. Cuando Adán desobedeció a Dios, quedó debajo de las maldiciones, y una de las maldiciones era que los animales dejaron de obedecer a los humanos y pasaron a matar, inclusive, más. Esta es la cerveza para celebrar cualquier cosa. No sé qué. Bien. ¿Más preguntas? ¿No tenemos? Eso es por causa de la convención. Celebrando la fecha de la convención de fe. Y ahí están los vasos. Es una champaña. No son cervezas. Aveiro. No sé si de Aveiro, pero sea como fuera, mi hermano, estamos juntos aquí en la convención para celebrar la derrota del diablo y la victoria de Jesús. Amén. Ahora vamos a hablar sobre dinero y vamos a hablar que el dinero del creyente transfiere riquezas de los injustos para nosotros, para los. La Biblia habla de los injustos. Todos somos, excepto cuando se convierte a Jesús. Cuando la persona entrega la vida a Jesús, se pasa a llamar santo. Antiguamente, los creyentes se convertían, se trataban santo, y hoy no. Principalmente los católicos piensan que es una cosa así y tal, pero después hace así una cosa y Dios hasta no le gusta eso. Pero santo en la Biblia habla que somos nosotros. El apóstol Pablo, cuando se refería a los hermanos, por ejemplo, en Corintios, si no me equivoco,
Segunda de Corintios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano de Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya. Santo es una persona que fue santificada, lavada de sus pecados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Primera de Corintios, el apóstol también dice así: la iglesia que está en Corintios, que queda cerca a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en todo lugar, en Lisboa también, invocan el nombre de Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, cuando Dios dice los injustos, era lo que nosotros éramos, pero fuimos lavados. Nosotros ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Pero no somos todos hijos de Dios, no. Son los que nacieron de nuevo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona entrega la vida a Jesús, ella es eso que acabé de decir, y ella sale de una zona de maldiciones, donde todo siempre sale mal. Incluso cuando parece que está todo bien, ocurre más un problema, porque el mundo nace del maligno. El diablo está aquí y solo viene para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para dar vida y vida con abundancia y destruir las obras del diablo. Entonces, cuando el primer paso para tener éxito verdadero es entregar la vida a Jesús, y después el segundo paso es andar con Dios, honrar, ser fieles a Dios. Y una de las cosas que más irrita al diablo es el creyente tener dinero. Porque el creyente es una persona que tiene un espíritu de Dios allá adentro, que ama la obra de Dios, que quiere que más personas conozcan a Jesús, sean sanos, libertos, etc. Un creyente que tenga dinero va a ayudar a la iglesia con el dinero. Entonces la iglesia también queda con capacidad de ir más lejos, abrir más trabajos, tener más canales de televisión, en fin, todo eso. Es la cosa que más irrita al diablo. Entonces, ¿qué es lo que el dinero hace? Hace que varias cosas. El dinero en las manos del creyente que siembra, que aplica la ley de sembrar para cosechar, porque Jesús dijo, todo funciona para creyentes, no creyentes, ayer, hoy, mañana. Cuando Dios haga nuevos cielos y nuevas tierras, también funcionará así. Funciona semejante a un agricultor que agarra una semilla y echa en la tierra. Si él siembra trigo, va a cosechar trigo. Si él quiere cosechar tomate, tendrá que sembrar semillas de tomate. Si él quiere cosechar dinero, tendrá que sembrar dinero. Y cada semilla tiene un suelo adecuado. Es la casa de Dios. Nosotros debemos honrar a Dios dando, por tanto, haciendo eso. El diablo estuvo mucho tiempo hablando, dando a entender de muchas maneras a través de Hollywood, de televisión, de los anticristos, en fin, que quien siga a Dios es un tonto, que allá afuera es bueno, de esta empresa o la otra, etcétera, etcétera. Pero hoy las personas están cada vez más pobres, más esclavizadas, cada vez más castigadas, y ya no creen, como es evidente, en los políticos, en la justicia, en las empresas grandes, etc. Por lo tanto, el diablo está perdiendo territorio. Entonces, cuando nosotros usamos el dinero para honrar a Dios, suceden muchas cosas. Conseguimos deshacer deudas. Con eso Dios abre caminos que estaban cerrados. Con eso Dios es nuestra fuente. Y con este sistema de Dios, Dios transfiere riquezas de las personas del mundo que no quieren nada con Dios para nosotros que tenemos amor a Dios.
Y por eso dijo aquel testimonio muy bueno. Ele diz que Dijo que, ¿cuál era el testimonio? El del taxi. no Brasil, o Carlos Carlos dice que tem experimentado ha experimentado lo sobrenatural, que al contrario de otros que no tienen clientes, él tiene cada vez más clientes que antes. ¿Por qué? Porque Dios está transfiriendo riquezas de las personas que no andan con Dios, las personas que no quieren nada con la iglesia, hasta llegan a burlarse de la iglesia. esses clientes, Y esos clientes, dinero, prosperidade, vitória. victoria para los creyentes. Tenemos un caso en la Biblia que es de Isaac. Gênesis Génesis 26, Isaac. que Ya te voy a pedir para tú hablar. também quero También quiero, falar hablando un versículo bíblico, o Salmo que es Salmo 127, que dice así: si el Señor, Dios, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Inútil será levantar de madrugada, reposar tarde. Yo quiero decir lo siguiente. Yo cuando me convertí fue después del 25 de abril. Yo vivía en Mozambique, tinha estudié ingeniería servi ano assim como engenheiro e os amigos y los amigos de familias, de padres, era tudo gente era gente, queques. niños mimosos. Tenían las mejores casas y aquello otro y tal. Mas não queria saber Pero no querían saber de Dios. Y había un médico que hasta ao pé. vivía cerca de nuestro. E ele era Él era uno de los mejores médicos de piel. a ponto de que os sul-africanos A punto que los surafricanos venían a Mozambique para serem para ser tratados. ao contrário Al contrario que casi siempre nosotros portugueses íbamos a África del Sur. Y ese hombre era creyente. americano não brincava com Nos jugaba con las cosas de Dios. diziam assim, minha Y las personas decían así: ¿cómo que aquel doctor? o tipo anda El tipo anda en aquella cosa, en aquella iglesia y tal. e como é que ele pôs ¿Cómo él prospera tanto y nosotros no? bem e eu ouvi Yo oí aquella charla. Pasado un tiempo, veio vino un abogado de Porto, que era um indivíduo que era un individuo que toneladas de dinheiro ganaba mucho dinero, largou tudo pero que largó todo para venir a Mozambique, tomar cuenta de una iglesia relativamente pequeña, 50, 60 personas, pero que en la altura era considerada grande, y e os ditos meninos queques los niños conocían que era una persona proeminente y tal. como é que ele deu ¿Cómo él, como é que él está en esto? deu nisto como é que ele larga ¿Cómo que él larga todo? ao menos fazia esta Por lo menos hacía esta religión en tiempo partido, pregava, mas os meus pais e os amigos não queriam saber de nada. pero no querían saber de nada. De repente sucede el 25 de abril Os amigos y los amigos de mi padre perdieron todo, pero ellos no perdieron nada, não perderam nada absolutamente nada. O sea, e assim y así esta este pasaje habla. que se a pessoa Si la persona construye su vida, su casa, su matrimonio, o seu su negocio sem Deus sin Dios, é uma questão es una cuestión de tiempo que va a perder todo, todo, ya en este tiempo. se a pessoa Pero si la persona construye su vida siempre fiel a Dios, no pierde nada. agora Ahora vamos a oír Génesis 26. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de Filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Pasamos al versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo
hato de ovejas, hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Se engrandeció el verano? No. É o oposto do inverno. El opuesto de el varón. Es el mejor oyente, media palabra. Yo me río porque cuando yo hablo y cuando otro brasilero habla, tú también te ríes. Porque son muy graciosos. Es la misma cosa. Pero aquí hay personas que nos están viendo y no van a entender. Solo por causa de una letra. Sí, sí. Un varón no es un verano. Un varón es una persona que viene del término de vara. Bien. Entonces, ¿cuál es la historia que sucede aquí? Había una gran crisis en aquella altura y las semillas no funcionaban, el ganado no se reproducía, las personas estaban saliendo de aquella tierra para ir a otra tierra donde las cosas funcionan. Cuando Dios aparece a Isaac, le dijo, no, contigo va a funcionar, yo estaré contigo, con tus hijos, nietos, permanece aquí, porque contigo será diferente. Y él creyó y obedeció. Entonces, ¿qué hizo? Gastó semillas con fe, corriendo el riesgo de perder todo. Si él gastaba la semilla y no creciera, ya no podía hacer harina para hacer pan. Pero funcionó, porque Dios es fiel. Y Dios siempre está del lado de quien anda con Dios. ¿Qué sucedió? En aquel año, Isaac cosechó sin medidas. Esto es tremendo. Muchos testimonios que oímos me hace acordar a esto. Nunca tuve tantos clientes. Yo honré a Dios incluso sin empleo. Ahora tengo más de lo que tenía antes. Es de eso que estamos hablando. Es Dios quien hace. Es Dios quien bendice. Es lo que Dios promete. Tú quédate aquí porque yo estaré contigo. Entonces, ¿sabe? Para quien está escuchando y quien cree que esto es extraordinario, déjeme decirle lo siguiente. Cuando usted va a comprar una camisa, una ropa, mercería, comida, usted gasta el dinero y no lo va a ver más. Pero cuando usted da para la casa de Dios, usted no está pagando, usted está sembrando. Y por lo tanto, esa semilla será multiplicada por Dios, buena medida, apretada, remecida, como Dios dice en Lucas, y quien gana somos nosotros. Este es un método que Dios nos enseña y funciona. Por eso, ¿quién sabe? Usted está en uno de estos países, puede ser Cuba, puede ser un país. A mí me gustaba conocer Cuba, puede ser Argentina, donde sabemos que está muy mal. Puede ser Venezuela, puede ser, no sé, tantos países así. Y usted mira a nuestros hermanos de India, en una región ultra pobre, están prosperando y están ayudando a las familias alrededor. Es impresionante, ¿no? Con comidas y, quiere decir, la ley de Dios funciona de verdad. Si usted está en directo con nosotros y dice, no, yo preciso de un milagro financiero, ore por mí. Bien, yo le voy a enseñar. Orar no trae dinero, pero sembrar, honrar a Dios con diezmos, ofrendas, practicar la ley de sembrar primero para cosechar después, eso trae resultados. Por eso, no es tarde. Ahora mismo vamos a poner una placa que muestra cómo usted puede sembrar usando uno de los bancos donde tenemos cuentas. En cuanto a eso, nuestro grupo Curiacos va a tocar una música de fe. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha,
E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Maravilla. Entonces, yo voy a orar por usted. Yo creo en el poder de Dios. Extienda su mano y si puede, toque en la pantalla, en el ordenador, sea lo que fuera, para tipificar que estoy imponiendo las manos sobre usted, sabiendo que quien va a hacer el milagro es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que va a entrar en su vida, va a entrar en su cuerpo, entrará en sus finanzas. Señor Jesús, gracias te doy por la revelación de este gran secreto, de la ley de sembrar y cosechar. Gracias te doy, Señor, porque tú eres fiel y funciona. Te agradezco por los muchos testimonios y cada vez recibo más testimonios a cada día de cómo mis amados hermanos están venciendo. Ahora yo ordeno a todo espíritu maligno que libere nuestro dinero, sea dinero de la iglesia, de los hermanos, hombres y mujeres de negocio. Ángeles vayan a buscar ese dinero que es debido. Amén y amén. Vou Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Então, muito bem. Muy bien, tenemos más fotos. Vamos a ver las fotos. Esto viene de Alentejo. Vila Nova de Mil Fontes, aliás. Es gracioso Alentejo, pero esto Sim, aqui dice percebes? percebes. Está ali. Não é, percebes? Está ali. Está aquí escrito. Beijinhos e Besos. belos, percebes? Percebes. Beijos. Mas aí está dois. Escrevi errado. Não, É isto um marisco. Es marisco. Já comemos isso, mas este marisco Ese marisco no nace en Alentejo. Costa da Alentejo. Ella dice Costa de Alentejo. Costa Alentejana. Yo solo estoy diciendo lo que las personas escriben. Vamos al próximo. Mas isto não me parece muito boa, não. Mas, Aquí, Joana, Joana de Leiría. Quiere agradecer al apóstol por haber dicho que sí a Dios. A través de este ministerio conocí a Jesús. Mira ese niño lindo tocando la guitarra. Es un mini misionero. Quem mandou isso? Lino Barbosa. Ó, o Lino, pronto. Barbosa. Tem que ser o Lino. Ele gosta A él le gusta mucho. Pois é. Aquí, Alicia, Mercedes y Luján, de Buenos Aires. Un abrazo. ¿Qué tal, hermanas? ¿Todo bien? Eles dizem que sim. Ellos dijeron que sí. tem que ir. Elas dizem que sim. Pronto, Aquí, é en homenaje al aniversario del sábado. Parabéns, apóstolo. Felicidades, apóstol Brasília, de Puntal. Brasilia Puntal. Ninho, obrigado. Espera. Abacaxi, abacaxi. Yo ordeno a la torta que venga. Ya está. Vou tentar Está en nuestro imaginar heladera. o Brigadeiro abacaxi. y ananas. Capaz interessante. Debe ser interesante. Aquí, Elder Ferreira, grupo familiar español en Suiza. Qué gracioso. Español en Suiza. Lausanne. Ya estuvimos ahí el otro día. Tenemos que estar otra vez. Vem de lá que é de chocolate. Aqui, Desde Cuba. Lá de São Tomé e Príncipe. O programa Programa Basta Creer es el máximo. ¿Será que es esta que está sacando el curso de medicina? Cabelo daqueles. Vai. Aquí es que Isto, deixa-me ver. No Perú en forno. Acabado de hacer. Joan Carvalho. Então, Acabado de hacer. Muitas vezes isso. Vai, Más. mais nada. Nada más. ¿Tiene algunas preguntas? Sim, deixa-me lá Déjeme ver. Primeira. ¿Cuál es la primera? Aquí.
Pregunta, Andrea, como voltar ¿cómo volver al primer amor, celo y fervor y vencer el desánimo? na verdade é En verdad es una pregunta muy importante. Solo hay una manera, que é de que es obligarse a tener comunión con Dios. A ver si yo tengo aquí el libro, que es el PDC. El libro PDC, que yo sepa, es la última PDC, quer dizer, capa. Conselheiro do Cristão. E tem Tiene un significado que es lo siguiente. muita gente Mucha gente hace mantenimiento físico. vai para o ginásio, mas antigamente Ahora no pueden ir al gimnasio, pero iban a correr al parque. casa, assim, Esos ejercicios, que es bueno. parte de fazer Y yo hago, claro. Pois é, acordas pouco pronto. Y después te despiertas porque fue solo un sueño. e fica Me despierto y me asusto, queda tan asustado que se despierta. No, no, no. Já que estou mesmo a correr. mas olha que Mire que aquí en las obras de tu Shah, quer ver se tu aguenta. vamos a ver si tú aguantas. Continuando. El objetivo es tener comunión con Dios, 10, 15, poner 10, 15, 30 minutos por día. divide Y usted divide el tiempo en dos partes. Primero se obliga a usted mismo a estar con Dios, y ya le digo, por experiencia propia, que cuando estamos cansados, cuando temos tenemos muchas cosas por hacer, preocupaciones, etc., apetece tudo. apetece de todo menos tener comunión con Dios. Por lo tanto, esta es la verdad. Pero A Bíblia la Biblia dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Buscad primero el reino de Dios antes de salir de casa. Lo ideal es tener comunión con Dios. então, Divide su tiempo en dos partes. La primera leemos despacio versículos bíblicos, de preferencia aquellos versículos de las áreas que precisamos. En este libro fue dando até que hasta que hoy tiene muchas páginas, pero yo quando cheguei a Portugal, cuando llegué a Portugal tenía que despertarme muy temprano. Vivía cerca de Cascais, Carcavelos, e as estradas estavam sempre super y las calles siempre estaban llenas. eu tinha Tenía un plazo para llegar al empleo fazia a hora do almoço, a la hora del almuerzo. a empresa La empresa tenía una cantina, 1 hora y tal, depois tinha sobrava y después sobraba 1 hora. Después andava andaba 20, 30 minutos para un sitio con un papel y leyendo versículos bíblicos hasta que sabía de color. Entonces hablaba esos versículos y a la vuelta venía orando en lenguas y hablando las cosas que aún no son como si ya fuesen. Durante los primeros tiempos, la cabeza quiere pensar en todo el resto, está con el celular, pero nosotros tenemos que ser disciplinados, que no es fácil. mas com Pero con la disciplina, estar con Dios, siempre en el mismo sitio, en la misma hora, que a minha mulher faz e que que es mi mujer que hace, gostaria de ser assim y a mí me gustaría ser así, metódica e ela y ella hace eso. ¿Qué es lo que sucede? La persona comienza a quedar lleno del Espíritu de Dios, comienza a tener voluntad de andar con Dios, servir a Dios. Esa voluntad viene. Entonces la persona deja de ser, como ella dice aquí, ser morna tibia, con falta de fervor, etc. e então Y viene el ánimo, porque el desánimo es una fuerza negativa que viene por no andar con Dios, no tener energía suficiente de Dios. Hace poco estaba trabajando en mi ordenador, e é portátil en un portátil, e a certa altura y a cierta altura vi ahí una cosa, que era el indicador que la batería estaba con poca energía. ¿Qué tuve que hacer? por Poner el cargador a cargar la batería del ordenador. e assim é o nosso Y así es nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos regularmente, de preferencia todos los días, tener comunión con Dios, nuestra vida cambia radicalmente. Esa es la respuesta. Sim. Más, este es otro. então Nazaré. boa noite, gostaria de Buenas noches, me gustaría hacer una pregunta al apóstol. quais são as coisas ¿Cuáles son las consecuencias
de un matrimonio vivir en la casa de la madre. Es problema grande. Aquí dicen la casa y aún peor, la casa de la madre de él. Explica. Eso es un problema. Ese es un problema, va a traer problemas ciertamente, porque ahí es muy difícil para esta madre dejar al hijo ir, es muy difícil para este hijo desconectarse de la madre. Este matrimonio difícilmente es muy difícil construir su vida, porque el matrimonio son dos personas que comienzan una vida en común, donde él sale de la parentela, donde él sale de la casa de los padres para comenzar una vida solo ellos dos. Entonces, si no sale de casa, si se queda allá en la casa de la madre, ella se va a meter, el marido va a estar diciendo que la comida de la madre es mejor, todas esas cosas. Entonces, no están construyendo el matrimonio, y es el inicio. Y al inicio a ellos hasta pueden darse bien, pero después vienen los problemas. Déjeme decir otra cosa. Aquí en la Biblia es el primer mandamiento que Dios, antes de Dios hacer la iglesia, Él hizo la familia. Y la primera cosa que la Biblia habla es que el matrimonio dejará el padre y a la madre y se llegarán uno a la otra y serán uno solo. Entonces, usted tiene que salir de casa de la madre o del padre, porque primero es lo que Dios dice, pero tiene una justificación muy simple. Yo tengo este libro que dice autoridad y sumisión. Cuando usted está casado, es el caso, está casado con el marido. Usted es una familia nueva y esa familia tiene que operar según el sistema de Dios, en que la autoridad, que es el marido y después de la esposa, tienen que estar separados de la autoridad del padre, de la madre, de él o de ella. Si usted está en la casa de otra persona, usted no manda nada, usted no tiene ninguna autoridad en esa casa. Y la autoridad es una fuerza que puede dar cosas muy positivas o muy negativas. Si usted es como la electricidad, si usted está usando la electricidad como debe ser, puede poner máquinas a trabajar, puede poner comida al fuego, en fin, pero si usted usa erradamente, puede tener un cortocircuito, puede hasta quemar, es verdad. Por lo tanto, estar viviendo en la misma casa que el padre o la madre, sea de quien fuere, no es nada bueno. Más preguntas. ¿Tiene esta aquí? Apóstol y obispo, mi cuestión, constantemente estamos viendo las injusticias y como ciudadana, ella es Sandra, y como ciudadana, ¿qué debo hacer? Debo renunciar y denunciar situaciones que están sucediendo, que son ilegales. ¿Debemos actuar para que oiga nuestra voz, la voz del pueblo? Sí, debe. Nosotros podemos hacer dos cosas. Primero, orar e interceder para que Dios traiga juicio a esas personas. Pero hoy también tenemos leyes, y la ley mayor de todas, que mandan todas las leyes, es la ley de la Constitución. Y dice, por ejemplo, las cosas fundamentales luego en el inicio, cualquier acto del gobierno o de una entidad pública que no está de acuerdo con la Constitución es ilegal. Cualquier ley que ellos hagan que no esté de acuerdo con la Constitución es ilegal. Y yo les digo porque hasta fueron jueces del top que me enseñaron, 90% de las leyes del Estado son ilegales. Es por eso que todos nosotros sentimos una revuelta constante. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos legalmente actuar contra los gobernadores? Después voy a pedirle al obispo Pedro cómo se hace. Hay cosas que podemos hacer. Tenemos lugares, ¿cómo se llama aquello? Movimientos y otras cosas. Pero en nuestro caso,
tenemos que tener dos cosas. Es absolutamente legal, es un acto de Dios, porque esas personas están abusando de la autoridad y también podemos, es un deber, interceder para que esas personas están siendo usadas por el diablo para robar, matar y destruir, perjudicar, sean destituidas y sean sustituidas por personas honestas, que hay mucha gente buena en Portugal. Otra pregunta. Adelaide de Cuba. ¿Qué Jesús quiso decir a los discípulos cuando les dijo: deja que los muertos enterren a los muertos? Tú pues, sígueme. Habla que después yo hablo. Jesús estaba diciendo para que la persona no mire para atrás, y muchas personas, cuando Jesús pide para él seguir, déjame hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces las personas muchas veces miran para las cosas del mundo y no siguen a Jesús. Jesús está dando el ejemplo. No tiene ningún mal. El padre no había muerto. Déjame primero, yo quedo aquí hasta mi padre morir y después yo voy a servirte. Entonces déjame acabar la casa y después voy a servirte. Déjame primero hacer esto y después te voy a seguir. Entonces Jesús, exacto. El significado es ese en una forma mucho más amplia. Las personas del mundo ellas nunca piensan que nacieron en esta fecha y que es por casualidad. No escogieron padre, madre, nada. Y nadie quiere pensar que va a morir. Nadie piensa. Ellos rechazan cualquier pensamiento que viene de que va a morir. Pasa por un cementerio y mira para el lado, veo un coche funeral, no es para mí, pero va a morir. Y la primera muerte, que es esta, fue decretada por Dios a propósito, para ver si la persona se vuelve para Dios, se arrepiente de su estilo de vida, si no anda de espaldas para Dios y se concierta con Dios para vivir para siempre con Él. ¿Qué sucede? Mucha gente no anda así. Incluso cuando alguien se convierte y después comienza a ir a la iglesia, continúa con un pie en el mundo y un pie en la casa de Dios. Nosotros llamamos de Raimundo. Es una persona que piensa que puede andar en los dos mundos al mismo tiempo. Entonces, cuando Dios le llama para venir a la iglesia o para servir a Dios o para hacer lo que fuere, siempre tiene una disculpa. No puedo, no sé qué. Y muchas veces, y este pasaje tiene que ver con un individuo que tenía llamada de Dios, servir a Dios, hacer la obra de Dios. Y después yo voy. Y Jesús dijo: dejen a los muertos. ¿Cómo dijo? ¿Qué es los muertos? Enterrar a los muertos. Son personas que están vivas de acuerdo con el padrón humano, pero para Dios están muertos. Yo tengo aquí este celular, está vivo porque Cristo pagó las cuentas. Puedo recibir y hacer llamadas, pero si ya está más bajo, pero si ella desconecta, está muerto. Si no paga la cuenta, está muerto. Si la batería se queda en cero, el teléfono queda en cero. Está aquí, esa persona, yo vi ahí. Para Dios está muerto. Él está sin Dios. ¿Quiénes son los muertos que Dios habla? Son las personas que no tienen a Jesús. Están muertos, van para el infierno. Por eso Jesús dijo: dejen a los muertos enterrar a los muertos. Y usted, sígame. Tú, ven conmigo. ¿Tiene más preguntas? Albertino de Reino Unido. Buenas noches, apóstol. Buenas noches. Una persona que pone silicona y hace lipo y más cosas, ¿qué sucede a esta persona si es cristiana? Lipo. Plásticos. ¿Qué hace en el cuerpo de ella? Arruina el cuerpo.
muitas vezes. Ouça, a La Bíblia, Biblia, a gente la gente no puede agarrar la Biblia pastéis de bacalhau. y hacer pastel de A bacalao. Bíblia não fala La Biblia, disso. E, portanto, se a pessoa quiser pôr si la batom, persona quiere poner dar aqui batón, fazer poner aqui uma aquí bochecha gorda, nariz comprido. un nariz largo, el problema es de ella. O problema. Un problema. Sim, Sí, porque 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 muchas veces no funciona, entonces queda con problemas. Gran parte de las veces es una pérdida de tiempo que va a dar problemas. mas Pero, não há, não há nenhum. vamos a decir así, no hay ningún pecado. Hay muchas personas que también tienen accidentes, entonces arregla, ahí es diferente. Se você é uma Si usted, fotógrafa, Albertina, você já é si usted ya es bonita, penteada, sem sin batom. labial, Os los homens gostam a hombres les de gustan, penteadas sem batom, porque todas todas abonecadas ya es extraño. eu vou falar como homem. Soy yo hablando como hombre. Outra pergunta. Otra pregunta. A pergunta que não quer dizer o nome. Diz assim, eu pertenço a outro ministério. Pertenezco a otro mas eu ministerio, gosto pero do me gusta el programa Basta Creer. E Dios tocó en mi corazón para sembrar una ofrenda para el ministerio Maná. ¿Eso es malo? No, no lo es. Está aqui em cima. Sim, não é porque é o seguinte, veja bem. Vea bien. A La igreja, iglesia, seja sea Maná o sea lo que fuera, es de Deus Dios. é o dono da minha vida, da sua vida, de todos nós. Y quien manda es Dios. Nós, quando semeamos na casa de Deus, não é na casa da Es la casa de Maná, no es la casa de Joaquín. Manel, não é na casa, Es de la casa é na casa de Dios. E quando Deus põe esse desejo no nosso Y cuando Dios pone ese deseo en nuestro corazón es porque Dios quiere bendecirme de vuelta e precisa y que eu precisa que yo siembre en un suelo que es bueno. a ver, Por ejemplo, yo, que sou o líder da Maná, toda a gente semeia. toda la A igreja gente Maná siembra. vive de sementes. Então Yo siembro todos los meses en diversas situaciones pessoas que passam fome y otros ministerios. Agora, quem está Ahora, quien está en Maná, siembra en Maná. Si usted tiene ese sentimiento del diablo, no puede ser. pode ser de Deus. Sim, o diabo nunca põe uma pessoa a semear algo. El diablo nunca pone a sembrar algo. Às vezes há pessoas Y muchas veces hay personas que reciben essa esa voluntad de Dios, Deus tem que tiene un gran milagro para su vida. portanto, Deus Dios está diciendo que ahí vai dar certo. va a dar cierto porque el terreno es bueno. Também há muita gente que semeia. Imagina una semilla y un suelo que no está bueno. Tem muitos pés, Tiene muchas piedras o hierbas dañinas. não está bem regado. Você Usted tiene una buena semilla. não dá certo. Sim. E quando você ouve falar Cuando usted que há muitos milagres financeiros, há muita coisa, oye hablar, é porque o es porque el suelo es bueno. Más. Ver. Tem Tiene aquí mais. una más. Bruna. Santo Antônio De- dos Cavaleiros. pastores de outras igrejas. Hasta tenemos pastores de otras iglesias sembrando nuestras iglesias. Tiene dos preguntas. La primera, Qual é a sua opinião sobre o Reiki? sobre el Reiki. Qual é a sua opinião sobre a ¿Cuál es su opinión sobre acupuntura? acupuntura? Acupuntura. Sobre el Reiki. A Acupuntura. Deve ser acupuntura. a minha Mi opinión es esta. Son métodos que parecen mecánicos, mas acabam pero acaban por no ser mecánicos. eu não Yo no sé lo suficiente sobre acupuntura, mas eu não pero no lo haría, porque não sei se isso está no sé si eso está involucrado realmente con cosas científicas, porque espiritual me parece que no debe ser. porque há muitas Porque hay muchas cosas que el diablo inventó na ideia en la idea de ayudar a las personas. e por Y a veces, aliás até muchas veces, acaba por funcionar, ele usa porque el diablo usa un truco, que es así. ele aflige Él aflige a la persona con pone un problema, uma doença una enfermedad en la persona y la persona va a esos sitios. Brujería, idolatría, yoga y todas esas cosas. o dono dessa El dueño de esas cosas es el diablo. ¿Y qué dice el diablo? demônio Demonio, 5 millones, sal de ahí por una semana. o diabo El diablo deja de afligir a esa persona e a pessoa y la persona piensa, ah, fui allá y resultó. Sim. porque o diabo Porque el diablo salió de allá. mas Pero espera ahí hasta el venir com
con la vuelta, cuando Él viene peor. Portanto, Es eso que quiero decir. Más. Mais. Deixa-me lá ver. Mais Una más Da es de Angola. Angola. Da Marisa. Boa noite, Dice apóstolo. así, apóstol. Gostaria Gustaría obtener de vós qual a opinião sobre o coaching. la opinión sobre coaching. o coaching Coaching es un término que viene de los americanos, de los ingleses, que significa acompañamiento personalificado para ayudar en el caso de una empresa o hoje também se usa isso para desporto, etc. etcétera. E Este coaching, é uma coisa que, na verdade, en verdad, el mundo aprendió con la iglesia. porque há muita gente, Mucho muita mesmo. gente que vai às igrejas para ver Que va a las porque iglesias nós para ver por qué nosotros sucesso. tenemos éxito. Então, tentam copiar Intenta copiar aquello que hacemos. Você vê, por exemplo, Usted ve, por ejemplo, nos dias de hoje, en los días de hoy se ve um painel de pessoas muchas personas a vender vendiendo Então, ollas. tem ali outras Tiene pessoas otras personas que aplauden. dizem que é Dice que es bueno dar un testimonio, cuán buena es la olla. Está copiando un programa como el nuestro em que a gente en que damos testimonios. Portanto, é uma cópia, eles fazem de propósito. Mas depois também fazem Después outra coisa. tiene otra Eles cosa. copiam Ellos copian aquilo que ouvem, aquellos que oyen las leyes de Dios. lembro-me que Me acuerdo fui pioneiro em ensinar que fui pionero sobre enseñar sobre escriba su futuro. sobre a poder Hay poder en sus palabras, finanzas. E então, Entonces, en Brasil fue muy gracioso porque mucha gente que que era crente, era creyente chamava-me me llamaba nombres, me llamaba falso, estava a ler pero yo estaba leyendo la Biblia. Después hubo otros tantos em pequeños empresarios que agarraron aquello, sacaron a Jesús y dijeron tal lo que yo dije y fueron a hacer coaching, fueron a dar seminarios aquí, aquí, aquí. E eu fiquei a saber porque uma das Y empresárias después de una de las empresarias de nuestras iglesias era la directora de una escuela muy famosa en São Paulo, onde os ricos punham lá os seus filhos, donde ponía a sus hijos y tal, y siempre tenía que aprender. foi ter esse curso de coaching. Então, Entonces trajo o material el material escrito que le dieron e assim, y dice así, copy esto es de lo que el apóstol dijo. Mucha gente, por ejemplo, en Mozambique hay mucha gente que fue a la iglesia, dijo que es coaching y va a enseñar cosas. para depois ensinar lá. Portanto, todavia não quer dizer que não há coaching verdadeiro. Y por ejemplo, no hay coaching verdadero. Existe en el tiempo después de la guerra mundial, los americanos, Os americanos e os ¿cómo se llama? ingleses, principalmente os americanos, Los americanos tiveram que tuvieron que reinventar. a economia. Então, o governo El gobierno invirtió mucho dinero en las universidades para que los profesores estudien sobre economía a fim de eles prosperarem. E a fin de prosperar. Entonces, aprendeu-se se aprendió mucho sobre eso y curiosamente, os professores los profesores eran bíblicos, eran profesores de la Biblia, pastores, porque Dios da revelación al creyente. então Ellos hicieron muchos estudios verdaderos funcionam e passado com o tempo y pasado con el tiempo prosperaron. Muchos comenzaron a ver también personas empresas faziam coaching, que hacían coaching, pegam agarran en una empresa que dá X que da essa empresa de un coaching X, para ele ver que es para él ver cuáles son as fragilidades las fragilidades de la empresa e como é y cómo esa empresa puede mudar cambiar os usos e sus usos y costumbres, o sea, lo que fuera, para que dé más lucro. Y una de las áreas donde ese coaching progrediu muito. progresó mucho y es bíblico son principios de autoridad y sumisión, 100% bíblico, en que ellos comenzaron, porque eran creyentes, comenzaron a enseñar que tiene que haber unión, que tiene que haber cargos y funciones, tiene que haber prestación de cuentas, tiene que saber muchas cosas y por lo tanto hay lo bueno y lo malo. Pasemos adelante.
Aqui, Gisela. Gisela. Agora há uns coaching Ahora hay coaches en Portugal. sinceramente, Aquello es una cosa, são atos son hechos de brujería mascarados em coaching, onde donde ellos llevan a las personas a pasar por el fuego y a hacer sacrificios y dicen que tal, 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 são con doutrinas doctrinas do balão, que era a doutrina do del balón, que era un creyente umas coisas de Deus, devia servir a Deus, mas foi adotar outras práticas que na verdade são que fue a adoptar otras prácticas que son del diablo. Existen iglesias evangélicas que hablan de Jesús, oran por las personas y Dios es obligado a sanar, pero después vienen, ponen prácticas del diablo. Continúo. Sim. Para mí hay una cosa que es muy fácil de entender. Quedemos con la Biblia, no salgamos de la Biblia, hagamos lo que la Biblia dice, hablemos lo que la Biblia dice, pensemos como la Biblia dice. Ese es el camino estrecho y angosto que lleva a la bendición. Ancho es el camino. Continuemos. Então, aliás, tem Tiene dois, dos também tem y uno tiene que ver con eso del coaching, de Ludmila. que acha sobre ¿Qué piensa del coaching, coaching? usar Usar os livros do apóstolo los nas libros suas sessões? del apóstol para sus sesiones. ¿Qué creo de esos coaching? usar os meus livros. Existen muchos. Existe Angola, que yo sepa, existe existe en Europa, Brasil, existe en Mozambique. acho uma ousadia Creo que es una osadía tremenda porque está vendiendo servicios que nosotros enseñamos en la iglesia E está y estar vendiendo un servicio, pero después nos va a hablar de Dios. falar de Jesus, né? pois, o que é que eu sempre ¿Qué hacen? Agarran esas doctrinas tiram Jesus? y sacan a Jesús. Cuando ellos comenzaron a hablar sobre hablar positivo, hablar positivo fue un movimiento que nació de eu ter de haber enseñado ensinado no Brasil, en Brasil y aquí en Portugal sobre hay poder en sus palabras. Pero hay poder en sus palabras porque son palabras de Jesús. és o poder El poder viene de las palabras de Jesús. não é as minhas No son mis palabras. Agora, por acaso, acontece Por casualidad acontece porque la persona cuando está con una actitud positiva comienza a tener éxito. todavia é limitado, Sin embargo, es limitado. Sin embargo, tiene demonios. sem garantia nenhuma. Sin embargo, no tiene ninguna garantía. Falo positivo, Ahora que ser eu a dizer, es más fácil hablar positivo porque falo mesmo ya no digo eso. Yo digo, hable lo mismo que Dios habla. Entonces, ¿qué hacen las personas? Hacen esto, agarran en libros míos que saben que funcionan porque tienen testimonio de muchas personas y se ponen, sacan a Jesús, Sim. ponen unas notas. no Brasil, En Brasil lo llaman apostiles depois vendem cursos. y venden cursos y tal. Houve país Uno o dos países donde eso generó tanta charlatanismo que el gobierno tuvo que intervenir. Eran charlatanes, agarran una cosa que no era de ellos, después se ponen a inventar y después ven que no está Dios. Otra pregunta, Aqui de Gisela. Gisela. Diz, uma Una diaconisa que no es casada, ¿puede hacer inseminación artificial para tener un hijo sin padre? Bien, ella puede ir a la luna. Vea bien, ella puede hacer eso, pero eso es bíblico, es inmoral. Creo que no. Una inseminación artificial significa que va a buscar la semilla de un hombre que ella ni sabe quién es y ni siquiera quiere casarse. Sim. Entonces, es diferente que una pareja que no puede tener hijos. Por cualquier motivo no puede tener hijos. Tiene el apoyo del médico que adquiere la semilla humana que nadie sabe quién es, porque si no da moralmente, bueno, ahí la pareja va a tener un hijo, es de ellos. Ahora esta persona que quiere tener un hijo, que no quiere tener padre ni nada, va a traer traumas muy grandes para el chico, garantidamente. Y la propia persona emocionalmente y mentalmente va a pasar unos malos momentos más. Creo que ese fue el último. Sí. Pois, Bien. então, Puse una o dos veces la placa. Ese es. Bien, vamos a oír una música. ¿Cuál es la música? Preguntamos ahí a Filipa. Filipa.
Filipa, Não. Fé vem. fe viene por oír. Ah, ok. Puede ser. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem, Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é o quê? É um cabeçudo. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Fé vem! Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem! Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Notícias! Ouvir a palavra de Mas eu Deus. já sei! Ouvir a palavra Eu de já li o Deus. livro uma vez! Ouvir a palavra de Deus. Pronto, ok. Ouvir a palavra de Ouvir o Deus. quê? Ouvir a palavra de Deus. Maravilla. ¿No tenemos más fotos? ¿Tenemos más fotos? Duas fotos. Dos fotos. Sim. É, Bruno de estava lá. Arbeláa Sim. Deve estar. debe estar sembrando alguna cosa. A semear. É, sementes Y después es otra de Torres Vedras, pedras. una torta de Teodora. Muy bien. Muito bem. Bien. Bem, Ahora quiero enseñar un poco sobre fe fé. y E o meu. mi título es, Sabe qual é o meu título? mi título, Leyes envolvidas involucrada en la Ou fe. seja, Esta no sé si va a ser la tercera vez que voy a hablar, no consigo hablar mucho, tantas preguntas y no sé qué, pero mas eu quero quiero explicar que é que fe fé es una fuerza, mas que pero que no trabaja solo. não é? É como Es como chama aquilo? una cadena, una corriente. Uma corrente. ¿Sabe lo que es una corriente metálica? Tem elo, depois tem outro aqui, depois tem outro. Después tiene otro y otro. Então, Si uno de los hilos está arruinado, corrente parte-se. va por partes. Entonces, Se costuma dizer que la fuerza de la corriente depende del hilo más fraco, Mais fraco. que é lá no elo mais fraco. porque ahí va a partir la corriente. Cuando nosotros estamos Estamos estudiando un asunto, sea de sanidad divina o matrimonio, sea lo que fuera, la tendencia de la persona, primero la tendencia normal en la faz de la tierra, es hacer de esto una religión. Oh, aleluya. Oh, Dios. Deus, Aleluya. Y llora. ora, ou então faz o misticismo, põe uma Y después pone una línea a la noche o pone un santo. vai Va a hacer sacrificios. sacrifícios. Mas Deus não é nada disso. Deus é o Senhor. Dios es el Señor y Él vive por leyes, por reglas. Y portanto, es así. agora, Cuando nosotros ya entendemos una regla de Dios por exemplo, en nuestra iglesia, felizmente as pessoas aprendieron y viven con éxito, de semear para colher. A ver? también conocen la ley de la oración de la fe. Yo oro Oro y ella recibe su sanidad cura y sucede. acontece. Entonces las personas quedan con la idea É que es solo eso, pero no es solo eso. há outras leis Hay otras leyes involucradas. Si la persona no perdona, ella está
accionando una ley que le va a dar derrota. Si ella no perdona, Dios también no le perdona, no responde a oración y las cosas tienen una puerta abierta para los demonios entrar. Y cuando una persona tiene una puerta abierta para el demonio entrar, entra todo demonio que esté en la mano. Puede ser uno, pueden ser varios, y puede ser de no sé qué. Es como un ladrón. Y una cosa es cierto que Dios dice que si fuera el caso de falta de perdón, el atormentador va a entrar. Los atormentadores son los demonios que van a traer tormento. Es la ley del amor. Pero existe otra ley que es asociada a todo también, que es la ley del poder que hay en las palabras. Yo tengo un libro que habla exactamente sobre esto. Hay poder en sus palabras. Y que esta propia ley, el poder que hay en las palabras, está dentro de aquella ley que dice que todo en los cielos, en la tierra, ayer, hoy, con Dios, mañana, cuando Dios hace, existe una ley básica, que es la ley de sembrar para cosechar. Aquello que siembra para cosechar es lo que quiero cosechar, tengo que sembrar primero. Eso funciona para las plantas, para nuestros hijos, que son la semilla del hombre en el vientre de la esposa. Cada semilla tiene el suelo, terreno adecuado, y nuestras palabras también son semillas. De ahí que la Biblia dice, por ejemplo, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si usted habla errado, habla todo mal, va a suceder. Yo ya sé que el negocio va abajo y por eso no sé qué. Usted está hablando muerte y va a cosechar muerte. Pero si la persona dice, yo sé que Dios está conmigo, que Dios suple todas mis necesidades, yo sembré, por eso voy a cosechar. Usted está sembrando vida. Y vea lo que estoy diciendo. Está hablando positivo, pero es mucho más que hablar positivo. No es hablar positivo que están ahí hablando. Es hablar lo mismo que Dios habla. Ahí está el poder, porque sin Dios la cosa no va a funcionar. Puede dar momentáneamente, pero está construyendo la casa en la arena. Quiero que el poder y la vida. Dios habló a Josué y le dijo, Josué, no se aparta de tu boca el libro de esta ley. O sea, habla lo mismo que yo digo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo puedo lo que la Biblia dice que puedo. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo decir así, yo tengo salud porque por la llaga de Jesús ya fui sanado. Ya fui sanado, estoy sano. Sienta o no. Yo ando por la fe y no por la vista. Yo no ando por aquello, por lo que siento ni por lo que veo. Yo ando por la fe. ¿Está viendo? Por lo tanto, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Yo estoy hablando lo mismo que Dios habla. Un ejemplo es el ejemplo de Jesús. Tiene muchos ejemplos. Jesús estaba hablando con sus discípulos y dijo, Lázaro duerme. Y ellos dijeron así, oh Señor, quizás estaba cansado. Si duerme, está bien. Estaba cansado. Y Jesús dijo, ¿cuántas veces es preciso decir la misma cosa? Él murió, pero yo voy a resucitarlo. ¿Por qué Jesús fue a hablar que Lázaro duerme? ¿Por qué no se cayó y fue allá y resucitó? Porque Él se dio el trabajo de hablar. Es una buena pregunta. Porque Jesús, el autor de esta ley, sabe que precisa hablar lo que quiere cosechar. El otro crea o no. Entonces Él habló las cosas que no son aún, como si ya fuesen. Él sembró lo que quería cosechar. Vea otro caso interesante que es cuando Dios quiso que Isabel, la prima de María, tenga un hijo, iba a ser el Juan Bautista. Dios mandó un ángel a darle la buena noticia. Mira, tú y tu marido han sido fieles, pero no consiguieron tener bebés porque la señora era estéril.
Mas Deus está tão contente que da el privilegio de ser la madre de una persona muy importante. Y Zacarías, que hasta era un predicador, un hombre fiel, todo bien, dudó. ¿Cómo puede ser? No está bien, porque qué, y esto aquí. é que eu já sou velho, minha... Y E, el ángel oyó a Dios decir así, mira, olha, diz-lhe que ele vai ficar decirle que se va a quedar mudo. Y se quedó mudo mudo hasta que que el bebé, o bebê ella quedó embarazada, el bebé nació. nasceu mesmo. Y cuando le iban a llamar O Zequias, Zaquiñas o Zacarías Jr., chamar, e él escribió en una tabla, estou farto de estar assim. él es Juan, João, porque fue lo que Dios había dicho. Se tiene que llamar Juan. Cuando él escribió su nombre es Juan, de repente Dios dijo, habla lo que quieres ahora. agora. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió lo siguiente, Dios no quería Não queria que Juan, falasse, porque ele ia falar e él iba ele ia a sembrar lo contrario de Dios, él iba a hablar muerte al proyecto de Dios. Entonces, calla la boca, Ambrosio, no hables, calla la boca. Muchas veces cuando Jesús sanó personas, muchas de las veces él decía así, no digas nada a nadie. ¿Por qué? Porque los otros iban a sembrar, a hablar mal. Entonces, fe es una fuerza que funciona y nosotros para proteger nuestra fe a veces no podemos contar lo que está sucediendo, o yo estoy poniendo fe en qué materia no puedo contar a los otros porque los otros, no es así, porque no sé qué. Y va a hacer dos cosas. Cuando una persona habla a los amigos de la fe, fé que nós temos. el otro se va a reír, el otro va a sembrar lo contrario y usted puede también quedar infectado y pensar, al final no es así. Entonces, Dios muchas veces manda a estar callado. Esto viene explicado en un libro que dice qué hacer después de orar. Es gracioso que fe Fé es una fuerza que viene por oír y oír, oír repetidamente las mismas cosas. Mucha gente cuenta, da testimonio que estaba con problemas financieros, con epidemia, dejó de tener empleo, eles leram os livros leyeron los libros acerca de finanzas, tienen CDs de leyes de prosperidad y leyeron y oír, quedaron con fe, hicieron, funcionó. funcionou. Y fe es una fuerza que va a buscar lo que ya existe. Usted tiene que entender, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual ya nos bendijo. Y fe va a buscar aquello que ya existe y va a buscar cómo fe es liberta, cómo sale dentro de usted para buscar esas bendiciones que Dios ya hizo. Eso es fe verdadera. El resto es religiosidad. Sale por hablar lo mismo que Dios habla, por hacer lo que Dios dice y por imaginarse en el escenario de acuerdo como Dios dijo. Por ejemplo, una persona, muchos casos sucedieron así, o la persona A pessoa está paralítica y yo voy a orar por ella. Y ella comienza a andar, que ya es un milagro, pero si ella no se ve curada, ella va a caminar, después cae al suelo porque perdió su sanidad. ¿Está viendo? Y quien dice eso dice muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros oramos, yo y Cristo oramos, mucha gente que no puede tener hijos. Siempre digo, imagínense con el bebé en el regazo, porque si no se imagina el poder de la imaginación, esa es otra ley. Entonces, para decir que fe funciona siempre, pero cuanto más reglas, cuanto más ingredientes sepa, más rápido usted tendrá éxito. ¿Puedo oír un amén? Amém. Y ahora vamos a leer. Tenemos testimonios, 3 testimonios y tenemos pedidos de oración. Testimonios, habla. Testemunho. Então, esta Viene de Angola, Josefina, Josefina, dice así: buenas noches familias, buenas noches. boa noite. La semana pasada pedí oración por un bebé recién nacido. Recém-nascido. Estaba muy grave. En ese día el apóstol dijo para agarrar un pañuelo y poner en la pantalla. Y lo hice. Tenía un pañuelo de papel. Pedí a la abuela del bebé para llevar al hospital y poner al bebé, y al bebé quedó bueno. Solo que la madre lloraba, ella estaba muy afligida
porque el pañuelo estaba mojado. De un día para otro yo le expliqué que el poder de Dios ya estaba en el bebé y que él ya estaba bien. Y después, el bebé quedó bien. Solo que la madre quedó ahí, el pañuelo, no tengo este pañuelo, entonces el bebé se va a quedar de nuevo mal. El pañuelo es la transmisión de la unción de Dios. La unción entró y bueno, el diablo puede atacar y usted tiene que aprender a luchar contra el diablo. Muy bien. Testimonio de Brasil, Arapiraca. Pero mi testimonio de finanzas. En medio de la pandemia, la iglesia de Arapiraca lanzó una campaña para dar alimento. Sentí un deseo de participar, compré alimentos y doné. Llevé a la iglesia. En el mismo día, 2 clientes mías tenían una vida conmigo de 3 años que nunca más se acordaba. Ella hasta había rasgado. Fueron allá y le dieron todo en efectivo. Eso es un testimonio también gracioso porque nosotros a veces somos llevados por Dios a ayudar al prójimo y eso es prestar dinero a Dios. Y Dios recompensa. Otro voy a leer mañana porque tenemos tantos. Déjame decir que en este momento también tenemos Turquía, India, Arabia Saudita, Cuba, Albania y Marruecos. Pon aquella placa de los grupos familiares. Yo estoy viendo que tenemos personas en estos países, Turquía, India, y quién sabe, a usted le gustaba tener un grupo familiar en su casa. Puede inscribirse que después contactamos y decimos cómo puede ser entrenado para también ser una persona de Dios que va a leer la Biblia, que va a tener su familia, amigos, hablando de Dios. Es muy bonito. Ahora, yo quiero orar por los enfermos. Tenemos personas que están infectadas con el COVID-19 en Arapiraca. Tenemos personas que tienen problemas en la pierna, en Cascais. Tenemos personas que tienen una persona de familia que quiere embarazarse hace 3 años y no puede. Ya voy a orar por esto porque para Dios esto es cancha. Ponga la mano sobre la pantalla. Yo ordeno a esa infección del COVID-19 que seque por la raíz y declaro que esta persona va a vivir y va a quedar completamente curada en el nombre de Jesús. Ahora, la persona que quiere embarazarse, ponga la mano en la pantalla. Y yo pido a Dios y cree que la unción de Dios está entrando en su cuerpo, en su marido. Y todo lo que no funciona va a funcionar bien. En muy poco tiempo usted va a tener un bebé maravilloso. Nunca se olvide. Servir siempre a Dios. Dar un buen testimonio a su bebé para que todo salga bien. Tiene personas en Cascais que tienen un problema en la pierna. Pero Dios va a sanar esa pierna también en el nombre de Jesucristo. Tiene más personas con el COVID-19 en Guinea. Debe haber otras personas también. Pero tenga fe, solamente crea. Su oración también fue para usted. Yo ordeno a todas las personas que estén infectados o tengan familiares que están infectados. Ordeno esa infección que desaparezca. Ordeno ese virus, muere en el nombre de Jesucristo. Y declaro que esas personas van a vivir, no van a morir en el nombre de Jesús. Aleluya. Solamente creo. Oiga esta música que es bonita. Somente creo, somente creo, tudo é possível para quem crê. Somente creo, somente creo, tudo é possível. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo
creio, tudo é possível. Eu vou querer orar por Ahora quiero orar por varias situaciones. Ya oré por el COVID-19 y creo de verdad que ese virus ya murió en la vida de esas personas. Ellas van a salir de esa situación, del hospital o sea lo que fuera, sanas y rápidamente. Aquí una señora, claro que nem ela diz o nome teu também. ella no dice el nombre, entonces no voy a decir está casada, pero tiene el yugo desigual. Casó con una persona que no tiene a Jesús. Portanto, Por lo tanto, infelizmente, está a acontecer o mesmo que está quando a gente contra lo que la Biblia dice cuando una persona casa que no tiene a Jesús, sofre problemas. solo sufre problemas. Ahora yo voy a orar, voy a pedir a Cristo para orar para que Dios, en su misericordia, cambie el corazón de ese hombre para que él también se convierta. Amén. Ó Deus, em nome de Oh Dios, en el nombre de Jesús yo traigo esta pareja delante de tu trono. Jesus, a tua Yo pido tu misericordia y yo ordeno a todo espíritu de ceguera espiritual cae por tierra y liberte la mente de este hombre, de este marido en el nombre de Jesucristo. Y yo pido al Espíritu Santo que tú entres. Yo también quiero orar por otros casos de familia entrocamente que no voy a decir nombres. Y acá hay situaciones que Dios precisa operar, Señor. Estas familias precisan de ti, Señor. Ten gran misericordia, Espíritu Santo de Dios. Entra en esas parejas, en estas familias y cambia todo en el nombre de Jesucristo. pessoas têm problemas Hay personas que tienen problemas de la vista. Hay personas que tienen problemas em coma, que están en coma. Hay una persona que está en coma. que é de Covid-19, eu já orei e vai Yo ya oré y va a salir del coma en el nombre de Jesús. tiver ataque. Hay personas que tuvieron un ataque del corazón, pero yo ordeno que ese corazón quede bueno. Pessoas que têm Hay personas que tienen problemas de cáncer en la piel, columnas, problemas de columnas. Una persona, en fin, põe a mão no ponga la mano en la pantalla. Señor Jesús, tú eres el Dios que sana toda la enfermedad. Tu és o Deus, Tú eres el Dios para quien nada es imposible. você que está em direto, Usted que está en directo conmigo, yo recibo ahora. Diga ahora, yo recibo ahora mi sanidad, la solución de mis problemas. Amén y amén. Cante este himno. Jesús, yo creo. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível, Jesus, eu creio. quem quer que esteja, Quien esté en directo con nosotros, cualquier país, déjeme decirle lo siguiente. Jesús está golpeando las puertas de tu corazón. Abre tu corazón. Da tu vida para Él. vais nascer de Vas a nacer de nuevo, no en la carne, sino en el Espíritu. vais começar uma vida nova. Vas a comenzar una vida nueva con Dios y todo va a cambiar para mejor. Solo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre no ser Jesús. Ore así conmigo. Digan todos conmigo, oh Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme. Derramó su sangre por causa de mí. Perdona, Señor. Y ahora, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Todo va a cambiar para mejor. Dios les bendiga. Continuamos mañana. Basta creer mañana. Chao, chao. Dios les bendiga. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor.